Ok. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Estamos aquí en reunión por Zoom, vía Zoom, donde vamos a hacer la entrevista al profesor Luis, que también es economista. ¿Qué tal, profesor? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están, señoritas? Muy buenas noches. Un gusto Buenas de noches, profesor. estar con ustedes ahora. Un gusto, igualmente, profesor. Le vamos a hacer unas preguntas. La primera pregunta sería, ¿qué opina acerca de la inflación? Bueno, la inflación es una de las variables más importantes de la economía de un país, ¿no? Entonces, siempre esta variable puede afectar a las familias, puede afectar a las empresas, de hecho, y al mismo país, ¿no? Al mismo estado. Entonces, es importante que prestemos atención a esta variable, ¿no? Entonces, recordemos, ¿no? Que esta variable o que la inflación, de alguna u otra manera, lo que nos muestra es el aumento general y sostenido de los precios, ¿no? De los bienes y servicios de una economía, ¿no? En términos muy, muy simples, ¿no? O sea, ¿cuándo identificamos inflación? Cuando suben los precios, ¿no? Así de simple, ¿no? Si nosotros tenemos, por ejemplo, el día de hoy, ¿no? Tenemos 100 soles y con esos 100 soles podemos adquirir podríamos decir, ¿no? 25 unidades de un producto, por poner un ejemplo, ¿no? A fines de año, lo que puede suceder es que con esos mismos 100 soles ya no vamos a poder adquirir esas 25 unidades, vamos a poder adquirir menos unidades. ¿Por qué? Porque los precios suben. En general, cuando suben los precios, el poder adquisitivo de las personas disminuye. Esa subida de precios es lo que nosotros conocemos como inflación, ¿no? Y es lo que hace daño a la economía. Ok. Bueno, por suerte, en los últimos años en el Perú la inflación se encuentra controlada, ¿no? Y acá un papel fundamental juega el Banco Central de Reserva del Perú, ¿no? Quien establece metas de inflación, ¿no? Para que nosotros podamos movernos en esa banda y si estamos por encima o muy por debajo, porque podemos estar por debajo, puedan realizarse los ajustes y correcciones que corresponden. Claro. Perfecto, profesor. Muchas gracias. Ahora le doy el pase a mi compañera Camila. Buenas noches, profesor. ¿Qué Eh, tal? nos ¿Cómo estás? gustaría, nos gustaría saber cómo afecta la inflación en las organizaciones. Bueno, si hablamos de organizaciones como las empresas, por ejemplo, ¿no? Organizaciones empresariales, la inflación al mostrarnos una subida de precios, puede afectar en diferentes puntos o áreas de una empresa. Por ejemplo, si hablamos de los costos de producción, ¿no? Entonces, ¿cómo puede afectar a los costos de producción la inflación? Suben los precios de las materias primas, ¿no? De la energía, por ejemplo, ¿no? Que se utilice energía eléctrica, suben los salarios, etcétera. ¿Y esto cómo va a afectar? Va a reducir de alguna manera los márgenes de utilidad o los márgenes de ganancia de las empresas, ¿no? Suben los costos, disminuyen las ganancias. ¿Por qué? Normalmente no es tan fácil trasladar, que si bien se hace, pero no es tan fácil trasladar el aumento de los precios hacia el consumidor, ¿no? Hacia el consumidor final, a los clientes, podríamos decirlo, ¿no? Entonces, esto va a afectar, por un lado, en temas de los costos, ¿no? En el tema, como les decía yo, de fijación de precios, ¿no? Para poder fijar los precios, ¿no? Entonces ahí entra un desafío bastante grande por el tema de aumento de costos bastante elevados. Otro punto también que es clave acá es muchas veces la pérdida de competitividad. Nosotros como país no estamos aislados, no somos una isla que lo que pasa acá solamente afecta acá en el país. No, no, nosotros competimos de alguna otra manera con empresas de otros países. Entonces, al subir los precios, los costos en el país por el término de subida de precios y al trasladarse de alguna otra manera estos precios, estos costos o esta subida de costos hacia los precios del consumidor final hace que nuestros precios sean mucho más caros y muchas veces va a ser menos competitivos, ¿no? Que los precios de empresas de otros países donde quizás
la inflación esté mucho más controlada, ¿no? Entonces, también afecta el tema de la competitividad. Eso es básicamente en cómo afecta a las organizaciones. Ok, profesor. Nuestra compañera Luz. Ok, bueno, en conclusión, de acuerdo a las preguntas y a lo que ha dicho el profesor, podemos concluir que la inflación es una variable que afecta no solo a las empresas, sino a toda la economía. Y tenemos muchos ejemplos de países como el Perú, que por el año 1990 se tuvieron que tomar medidas de acuerdo a toda la situación que estaba pasando, ya que la moneda estaba muy devaluada y eso generó mucha conmoción al país. Entonces, se tuvieron que tomar medidas, la nueva Constitución del 93 que permitió que se den diferentes maneras de poder trabajar con el exterior, privatizando empresas y a la vez considerando que el Banco Central de Reserva del Perú se maneje de manera independiente y no sea parte del Estado. Y de acuerdo a las empresas que afectan en los costos de producción y en el sueldo de los trabajadores, ya que de acuerdo a la subida de precio se generan menos sueldos y van, ¿cómo se llama? Los productos, mejor dicho, los salarios, al subir los precios, se va generando que ya, de cierta manera, los productos también alcen sus precios, se tienen que hacer recortes del personal y va aumentando el precio de los productos. Y eso en la competitividad de las empresas se genera un desbalance, ya que las personas prefieren ir por precios más bajos y no más caros. Y eso hace que la empresa ya no se pueda producir más y afecta también de cierta manera internacionalmente, ya que no hay como confianza en que las empresas puedan exteriormente los inversionistas no puedan invertir en el Perú, ya que no genera una confianza viendo cómo está la situación económica en un país. Y bueno, agradecer al profesor Luis Leoncio por haber podido participar en esta entrevista y a todas nosotras agradecerle por esta oportunidad y por tomarse su tiempo. Muchas gracias. Sí, profesor. Muchas gracias. Bendiciones. No, a ustedes muy bien, felicitaciones por su inquietud, ¿no? Sobre temas tan importantes y de hecho poder compartirlo más adelante, ¿no? Con un poco más de tiempo. Claro. Y Muchas gracias, profesor. muchas gracias. Muchas gracias.